Dando continuidad a la reforma procesal, a los videos que hemos estado revisando en las clases anteriores, haciendo un pequeño recordatorio, primero tenemos el procedimiento de conciliación prejudicial. También tenemos las nuevas autoridades que entrarían en funcionalidad con la reforma de mayo del año pasado. Por otro lado, también hay ciertas funciones y comportamientos, así como principios, que difieren un poco tomando en cuenta la reforma en la legislación anterior, pero en la actual pues sí va, algunos sí son ligeramente diferentes. El video de hoy está dirigido a que revisemos ya lo que es la reforma procesal, específicamente el nuevo procedimiento ordinario, la nueva modalidad, que pues, sí cambia de una forma muy importante a comparación de lo que teníamos acostumbrado en las juntas locales de conciliación, ya sea federal o local. Para empezar, los artículos base que vamos a revisar está desde el 870 hasta el 874 de la Ley Federal de Trabajo, vigente de mayo del año del 2019. Y vamos a primero a revisar consideraciones previas, así lo tengo denominado metodológicamente en este video. ¿En qué consisten estas consideraciones previas? De acuerdo al artículo 871, en su segundo párrafo, existen un nuevo puesto, si lo podemos mencionar de esa manera, que es denominado el secretario instructor. El secretario instructor, mencionándolo de una forma sencilla, pues es el principal auxiliar que va a apoyar al juez. ¿Qué actividades importantes le faculta la legislación? Bueno, ordenar la notificación del demandado, ordenar visitas, traslados y notificaciones, admitir y proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias, dictar providencias cautelares y las demás que el juez ordene. Esas serían las más importantes, de acuerdo a lo que indica la propia legislación. Por otro lado, tenemos el artículo 872 que nos indica los requisitos de la demanda. Como te había explicado anteriormente, en la legislación anterior a la reforma no teníamos requisitos explícitos de la demanda. Teníamos que hacer un ejercicio de deducción. Si te interesa el tema, te voy a dejar también aquí la liga para que lo puedas revisar. Con la reforma laboral, pues se percatan de esta situación y ya se dan a la tarea de solicitar requisitos específicos para la elaboración de la demanda. Si bien en la estructura argumentativa del escrito no hay mucha diferencia entre uno y otro. Sin embargo, si es de su interés que hagamos un video acentuado a la demanda en la reforma, pues házmelo saber ahí en los comentarios y con toda confianza lo podemos revisar. Esto lo tenemos en el artículo 872. En el artículo 870 nos indica a qué tipo de conflictos se va a abocar este procedimiento ordinario, que nos indica que pueden ser procedimientos o conflictos, mejor dicho, individuales y colectivos de naturaleza jurídica, que no sean especiales. ¿A qué se refiere de naturaleza jurídica? Pues que de alguna manera se exige el cumplimiento de las normativas en la Ley Federal del Trabajo, no para aumento o disminución de condiciones laborales, sino para el cumplimiento de lo que la misma normativa señala por su letra. Tenemos en el artículo 870 bis un punto importante que nos dice la no vinculación de los antecedentes expuestos en la conciliación prejudicial. Recordarás que existe esta etapa interesante que es la conciliación prejudicial, en la cual se puede ventilar muchos aspectos, trascendentales o no trascendentales, que puede implicar que alguna de las partes trate de invocar ese antecedente, esa manifestación, una prueba, etcétera,
y de ahí poder tratar de vincularlo al procedimiento ordinario. Bueno, lo que hace la legislación, precisamente por el carácter de la conciliación, la cual tiene que ser ajena al procedimiento, pues nos deja ese candado de la no vinculación de antecedentes expuestos en la conciliación prejudicial. ¿Qué tenemos aparte? En el artículo 873, apartado A, nos indica las consecuencias por la no contestación de la demanda. En pocas palabras, pues hablamos de las mismas consecuencias cuando el demandado pues no contesta, lo cual implica que es una contestación en sentido afirmativo, en la cual pues están aceptando las pretensiones del actor en su escrito de demanda. Tenemos también el artículo 873, apartado A, el tratamiento que se llevaría a cabo acerca de la reconvención o el allanamiento del demandado. No voy a entrar mucho al respecto porque son temas que ya he tocado en otros videos. Aquí lo que hace la reforma laboral es simplemente acoplarlo al nuevo procedimiento ordinario. Sin embargo, si tienen dudas sobre que lo veamos detenidamente, con toda confianza, me hacen los comentarios y dedico el tiempo al respecto. También tenemos el procedimiento, el protocolo, en el artículo 873, letra A, para el llamamiento a terceros interesados. Tiene que hacerse la justificación previa considerando su posible afectación de la resolución por la resolución del conflicto. Esto ya lo hemos visto. La legislación ya lo manejaba anteriormente. Aquí lo que podría destacar por parte de tu servidor al hacer el análisis de los artículos es que nos indica que es previa justificación, algo que puede diferir en cuanto a la letra de la legislación anterior. ¿Qué implica esto? Bueno, que pues nuestro escrito de demanda o en el escrito de contestación y otro tipo de escritos que vamos a revisar, pues tenemos que hacer la labor argumentativa para justificar por qué tal tercero es, valga la redundancia, un tercero interesado, y se le tiene que dar notificación, se le tiene que dar conocimiento para que haga valer sus derechos. Nos indica pues lo que ya hemos visto, que es proporcionar el domicilio de este, así como los traslados respectivos para este tercero interesado, teniendo 15 días posteriores a su emplazamiento para que manifieste lo que su derecho convenga. Podemos hablar obviamente del IMSS, podemos hablar del Infonavit, Afores, etcétera, etcétera. Aquí este sería los puntos importantes que vamos a destacar. Artículo 873, apartado G. Nos indica el procedimiento, facultades y medidas de apremio para la coadyuvancia de autoridades o terceros. También esto ya lo habíamos revisado en otros artículos por parte de la legislación, pero podemos comentarlo a grosso modo. Recordemos que la autoridad tiene amplias facultades para poder allegarse de los elementos, incluso de las medidas de apremio, para que exista la coadyuvancia de terceros o, en este caso, de autoridades para poder llegar a la verdad de los hechos. Ahí correlacionado con nuestro artículo de la Carta Magna, en el artículo primero, en el tercer párrafo, donde nos habla también que se debe de coadyuvar, que todas las autoridades están obligadas a coadyuvar dentro de sus respectivas facultades. Artículo 873, letra K. Contra la resolución, aquí también es algo que ya se había manejado y dentro de la legislación pues se mantuvo. Nos indica: contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario no procederá recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración. ¿Qué es esto? Ahorita lo vamos a ver con tranquilidad. Por otro lado, nos indica qué implica esto. Bueno, pues que contra la sentencia o contra algún pronunciamiento por parte del juez de lo laboral, del tribunal de lo laboral, pues no va a proceder lo que ya conocemos como el amparo. No va a proceder, algún tipo de revisión, algún tipo de queja, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos que irnos directamente al amparo. Entonces, como te comenté, ya estaba predispuesto anteriormente así. Lo que hizo la legislación pues es mantener este criterio. A fin de todo esto, pues es a fin
de obtener la justicia pronta y expedita, y más en materia laboral donde se ve el sustento indispensable del trabajador. Artículo 873, letra E. Objeto de la audiencia preliminar. Una figura importante, nueva dentro de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el objeto de esta audiencia? Audiencia preliminar. Yo lo dividí sistemáticamente para facilitar un poco la comprensión. Tenemos en el inciso A, depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas. Inciso B, establecer los hechos no controvertidos. Inciso C, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes. Inciso D, citar para audiencia de juicio, donde se va a resolver también va a tomarse un tiempo para resolver el recurso de reconsideración. Todo esto pues podemos deducir que lo que se busca con esta audiencia es preparar todo el procedimiento para el desahogo respectivo de las probanzas. También le llaman en otras legislaciones que es depurar el proceso. Aquellos puntos donde no hay controversia pues quedan ya simplemente como un antecedente y solamente el juez pues se estaría abocando a las situaciones de controversia y asimismo a las pruebas que estén dirigidas a los hechos controvertidos. Ahora tenemos ¿cómo se va a sustanciar el procedimiento ordinario? Bueno, vamos a ver una metodología cronológica, un orden cronológico de cómo se estaría desarrollando este procedimiento. Para empezar, es la presentación de la demanda en la unidad receptora u oficialía de partes. Se asignará un buzón electrónico para consulta del mismo y acuerdos dictados. Esto obviamente es muy importante, muy novedoso, si me permiten mejor decirlo así, porque va a apoyar el gran rezago que se tenía por lo menos en la consulta de expedientes. Para infortunio de las propias juntas y por la propia carga de trabajo, en muchas de las ocasiones el hecho de consultar un expediente implicaba toda una travesía en las juntas. ¿Por qué? Porque tenían que pedir autorización, si había algún funcionario disponible para que te apoyara, en horas pico donde pues, constantemente están levantando audiencias, a las 8 de la mañana están con confesionales, no hay quien te atienda, etcétera, etcétera. Entonces tenían una verdadera problemática. Y esto pues implica que ya vas a poder consultar tu expediente directamente en un buzón electrónico. Ojo, esto ya estaba considerado anteriormente en la legislación, pero repito, por carga de trabajo, aludo yo a eso, no se podía ver en la práctica. Esperemos que ahora, ya con el Poder Judicial, ya judicializado esto, pues se siga la metodología que se maneja en otros tipos de materias, en las cuales tú puedes consultar tu expediente directamente del tribunal virtual y asimismo también puedes recibir notificaciones. Entonces, es algo novedoso e importante. Una vez que reciba la demanda, va a haber un plazo de 24 horas para que se turne al tribunal correspondiente. ¿Qué parte sigue? Dice la radicación. 3 días para el dictado de la admisión de la demanda, siempre y cuando esté ajustada a derecho. Aquí se está tratando nuevamente de mantener el principio de suplencia en la demanda para efectos cuando se omiten algún tipo de prestación por parte de la redacción de la demanda, que es el principio de suplencia en la demanda. Aquí por eso nos comenta la legislación que se te va a notificar y se te va a dar un plazo de 3 días para que hagas la aclaración correspondiente, o en su defecto el mismo tribunal va a subsanar conforme a las probanzas, conforme a los hechos que se estén manifestando. Entonces va a ser interesante cómo se lleva a la práctica esto. Obviamente va a dar pie a varios amparos, mientras que el propio tribunal lo empieza a mantener criterios correspondientes para que se pueda
para que se pueda garantizar ese principio. Entonces va a ser interesante. Luego tenemos pues las prevenciones, como te comentaba, por irregularidades en el escrito, acciones contradictorias, imprecisión del salario base de la acción. Se otorgará un plazo de 3 días, es lo que te comentaba hace un momento. Luego tenemos el emplazamiento. Dentro de los 5 días siguientes a la admisión del tribunal, el tribunal emplazará al demandado, corriéndole traslado del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de sus anexos. Pues fue muy estricto la reforma laboral en este plazo, tratando de garantizar la justicia pronta y expedita en materia laboral, y para mí fue muy ambicioso ese plazo de 5 días. Pero bueno, así está plasmado en la legislación. Habrá que estar al pendiente para ver cómo se lleva a cabo, porque como ya se los he comentado en otros videos respecto a la reforma, esta reforma viene en el entendido de que no fueran tantos conflictos, pero los conflictos te pueden sobrepasar lo que ya sufrió la Junta Local, lo que ya sufrió la Junta Federal. Entonces es muy ambicioso. ¿Va a dar pie a amparos? Sí, va a dar pie a amparos, porque en la opinión de tu servidor no se van a dar abasto. Pero bueno, así está sentado dentro de la reforma. 5 días posteriores a la admisión de la demanda. Obviamente todos los plazos hablamos de que son días hábiles. Luego tenemos, una vez que se ha emplazado, tenemos la contestación, la cual va a ser por escrito dentro de los 15 días siguientes a su emplazamiento, conteniendo los requisitos de ley. El tribunal le otorgará también un buzón electrónico. También otro punto importante en la reforma, que es ya la contestación por escrito. Anteriormente te daban la alternativa de hacerlo por escrito o hacerlo de manera oral, y se realizaba dentro de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones. Bueno, aquí ya cambió. Aquí es por escrito, a través de un plazo correspondiente de 15 días, se entrega y así estaría manejándose. Muy parecido a lo que se maneja en otras materias. Luego tenemos aquí otro apartado, que es la réplica. Se correrá traslado de la contestación a la parte actora, para que dentro de un plazo máximo de 8 días objete las pruebas y formule su réplica. Artículo 873, apartado B. Nuevamente, tratando de seguir con esa metodología del procedimiento de establecer la litis por medios escritos, se da la oportunidad de la réplica a través de este traslado. En la opinión de tu servidor, pues van a utilizar al máximo lo que es el buzón electrónico. Entonces va a ser muy probable que nos notifiquen a través del buzón electrónico, algo muy parecido a lo que vivimos en otras materias, a través del tribunal virtual. Tenemos la contrarréplica, también conocido como la dúplica. Se correrá traslado al demandado, otorgándole un plazo de 5 días para que formule su contrarréplica por escrito. Aquí un plazo ya menor, 5 días, directamente por escrito, en atención a la réplica que estableció la parte actora. Y aquí tenemos también algo interesante, no es muy frecuente verlo, pero aún así, pues dentro de la forma el legislador consideró prudente. Yo lo denomino de esta manera, que es el traslado de la contrarréplica. Notificada la parte actora de la dúplica, podrá manifestar lo que su derecho convenga en un plazo de 3 días. Es interesante porque está dándole 3 usos de la voz a la parte actora, y a la parte demandada pues nomás le está dando 2 usos de la voz. En mi opinión es un poco irregular a lo que se tiene establecido en los principios generales del derecho, en los principios generales del procedimiento, de la teoría general del proceso, y también lo que se ve en otros procedimientos. Pero bueno, así está asentado. Considero que no es muy trascendental, porque solamente es para manifestar lo que tu derecho convenga, es un último uso de la voz. A fin de cuentas, la parte toral del procedimiento, la litis, pues ya está establecida. Pero bueno, es un punto que está ahí dentro de la reforma.
Una vez que tiene todo, se está planteada toda la litis, tenemos la siguiente etapa, que es el señalamiento de audiencia preliminar. Nos indica, transcurridos los plazos correspondientes, el tribunal fijará fecha para la celebración de la audiencia preliminar dentro de los 10 días siguientes. Nuevamente plazos muy agresivos, pero va a ser interesante. Esta audiencia preliminar es lo que hace un momento te comentaba. Ya sabes cuál es el objeto. Ahora, ¿de qué forma se va a desarrollar? Bueno, nos indica la legislación en esta pequeña síntesis que te hago llegar. Las partes comparecerán en forma personal o a través de sus respectivos apoderados, asistidos por sus abogados o pasante en derecho. Ojo, la figura del pasante en derecho se va a seguir respetando dentro de la reforma. Se va a seguir admitiendo a este pasante en derecho, obviamente, con la justificación correspondiente de su figura. De no comparecer, quedarán precluidos sus derechos procesales de la audiencia. El tribunal se abocará a examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal, excepciones procesales, definir los hechos que no sean motivo de controversia, admitir o desechar las pruebas mediante su escrito, establecer la forma en que deberán prepararse las pruebas para su desahogo, así como el señalamiento de la hora y fecha de la celebración de la audiencia de juicio, la cual deberá efectuarse dentro del lapso de 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo. Este plazo puede aumentar en consideración a la cantidad de pruebas o lo que el mismo desahogo de una prueba requiere. Entonces, tenemos esa pequeña variación. Por todo lo demás, como te comentaba, pues es la preparación de la audiencia de juicio, donde se entra al análisis de la justificación de lo manifestado dentro de la litis, que son los medios probatorios. Tenemos la audiencia de juicio. Mediante la comparecencia de las partes, el juez conducirá el desahogo respectivo de las pruebas, en las que intervengan testigos, peritos, así como la verificación de los documentos a exhibirse. Esto de acuerdo al artículo 873, apartado H, cuya sustanciación se desarrollará conforme al artículo 873, letra J. Bueno, esta audiencia entonces está dirigida al desahogo de las pruebas, de las probanzas. Claro, las que por su naturaleza se puedan desahogar dentro del tribunal. Habrá otras que no puede ser dentro del tribunal, sino fuera del recinto judicial. Y ahí mismo pues el juez se hará a la tarea de la evaluación correspondiente de las probanzas. Luego tenemos los alegatos. ¿Qué tenemos? Concluido el desahogo de las respectivas pruebas, previa certificación del secretario, se otorgará el uso de la voz sucesivamente a cada una de las partes, para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos. Una vez que ya objetamos las pruebas en su debido desahogo, que objetamos en cuanto a forma y fondo las pruebas, pues después de la certificación se nos va a dar oportunidad de formular, de exponer nuestros alegatos. Ya esa parte conclusiva donde tenemos como finalidad pues el convencimiento, esa parte de conclusión hacia el juez, el convencimiento. Obviamente esto va a ser de forma oral y directamente en la audiencia de juicio, al final. Luego de esto tenemos la sentencia. Realizados que sean los alegatos de las partes, se declarará cerrada la etapa de juicio y se emitirá sentencia en la misma audiencia. Muy interesante esto que nos indica la legislación. Ahí mismo vamos a poder escuchar la sentencia. En otras materias ya se ha manejado. Materia mercantil, en la oralidad mercantil, así se maneja. Y en otras materias también. Pero va a ser, obviamente, muy destacado que el juez de lo laboral en ese mismo momento se dé a la tarea de emitir la sentencia. Entonces, ahí mismo se te va a notificar y pues ya se va a hacer el ejercicio del juicio. También nos indica la legislación, salvo casos excepcionales o en los que se ventilen cúmulos importantes de hechos o pruebas.
El tribunal emitirá sentencia dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia. Si no estás muy familiarizado en lo que es lo procesal laboral, pues las pruebas también en laboral pueden ser muy extensas, hablando de cientos de documentales. Puede existir el caso, claro que el juez lo va a justificar, se va a justificar por parte del tribunal, en donde pues, se va a necesitar una ampliación del término para poder emitir la sentencia. ¿Qué término? Pues la misma legislación nos está indicando 5 días siguientes a la celebración de la audiencia. Y este sería todo el desahogo del procedimiento ordinario en materia laboral dentro de la reforma laboral, lo cual pues, es cuestión de que estemos al tanto para que en su debido momento ya aperturen los nuevos tribunales de lo laboral y se esté llevando a cabo todo el procedimiento de esta manera. Espero que te pueda ayudar mucho. Está de una forma muy sintetizada con fines didácticos para que puedas obtener el mayor provecho posible. Posteriormente estaré cargando un video adicional donde hacemos una observación general de los nuevos principios que estarán impregnando estos procedimientos. También el procedimiento especial que va a entrar, el cual también va a tener una modalidad diferente, así como el comportamiento o las facultades que va a tener los nuevos tribunales de lo laboral. Pero en cuanto al procedimiento, en cuanto a lo procedimental, este sería lo más destacado respecto a la reforma laboral. Apóyame con un like en el video y espero que tengas una excelente tarde. Si de todo lo que comenté hay algún punto que quisieras que pudiéramos destacar, porque obviamente esto es muy general, házmelo saber en los comentarios y sin problema alguno estaré ampliando la cátedra. Que tengan excelente tarde.